La charla que lo cambió todo. Fue un jueves por la noche en Ciudad de México. Tomé un taxi al salir de una reunión con expertos en finanzas. El conductor, un hombre de unos 50 años con manos callosas y una sonrisa tranquila, me preguntó: ¿sabes cuál es el error número uno de la gente con dinero? Antes de que pudiera responder, él soltó la respuesta: creer que los diplomas ganan más que la calle. Así comienza esta historia. Lo que siguió fue una lección de 45 minutos que destrozó todo lo que creía saber sobre el dinero. Ese taxista, cuyo nombre nunca revelaré por su propia seguridad, tenía más patrimonio líquido que el 90% de mis clientes con maestrías en finanzas. ¿Cómo? Eso es exactamente lo que descubrirás aquí. ¿Por qué este audiolibro es diferente, y por qué Harvard no lo enseña? Las escuelas de negocios te entrenan para ser un empleado excelente de un sistema financiero que beneficia a los bancos, no a ti. Este audiolibro revela el mapa del dinero invisible. Cómo personas sin educación formal detectan oportunidades donde los expertos no miran. Ejemplo. El taxista que compró 3 departamentos en zonas peligrosas, que luego se revalorizaron un 400%. La mentira del ahorro. ¿Por qué guardar dinero en el banco es el error que te mantiene pobre? ¿Y qué hacer en su lugar? El poder de las redes informales. Desde asociaciones de taxistas hasta grupos de lavanderías. Cómo los negocios, poco glamurosos, crean fortunas colectivas. Conoce a tu guía. El taxista que derrotó al sistema. Llamémosle Miguel. A los 25 años, heredó una deuda de su padre. A los 40, tenía 6 taxis trabajando para él. 2 departamentos alquilados cerca del aeropuerto. Un fondo de emergencia en dólares y pesos. Su filosofía: el dinero no está en los libros, está en las calles. Solo hay que aprender a leerlo. ¿Qué esperar en este viaje? Este no es un libro de hazte rico rápido. Es un manual de supervivencia financiera real, con tácticas probadas en economías turbulentas, América Latina, Europa del Este, Asia emergente. Aprenderás cómo convertir conversaciones casuales en oportunidades, el método del taxista, para networking. ¿Por qué la deuda puede ser tu mejor aliada, si sabes usarla como los ricos? El arte de ver el dinero donde otros no lo hacen, mercados informales, crisis, cambios urbanos. Una advertencia incómoda. Si buscas un método correcto, con gráficos de Excel y términos en inglés, este no es tu libro. Aquí hablaremos de estrategias que no son legales en todos los países, pero que funcionan. Verdades que te harán cuestionar el sistema, como que el 70% de los millonarios en mercados emergentes no declaran todos sus ingresos. Tácticas que requieren agilidad, no títulos. ¿Cómo usar este audiolibro? Escucha con mente abierta. Algunas ideas sonarán incorrectas. Toma notas. Al final de cada capítulo, hay una tarea callejera, ejemplo. Habla con un vendedor ambulante sobre cómo maneja su flujo de efectivo. Actúa rápido. Como dice Miguel. El dinero no espera a los educados, premia a los decididos. Prepárate para el capítulo 1. El taxista que derrotó a Wall Street. Descubrirás la jugada maestra de Miguel en la crisis del 2008, cuando los corredores de bolsa quebraban, él compraba taxis a mitad de precio. ¿Por qué invertir en lo aburrido gana más que las acciones, y cómo él lo supo antes que nadie? Este audiolibro es como ese consejo que te da un desconocido en un bar y que años después te das cuenta que valía millones. La diferencia es que ahora tienes la oportunidad de aplicarlo a tiempo. Capítulo 1. El taxista que derrotó a Wall Street. Octubre de 2008. Wall Street ardía. Los titulares gritaban, crisis financiera global, pero en una esquina de Bogotá, Miguel contaba billetes. Mientras los corredores de bolsa lloraban sus pérdidas, él compraba su tercer taxi ese mes, a un 60% de descuento. Este es el primer secreto que los libros no te cuentan. La crisis es la oportunidad disfrazada. Miguel no sabía que era un derivado financiero, pero entendía algo clave. Cuando el miedo paraliza a los expertos, los activos reales se abaratan. Los taxis no desaparecerían. La gente seguiría necesitándolos, crisis o no. Dato brutal. En 2008, mientras el S&P 500 caía un 38%, Miguel ganó $17,000 americanos en un año solo con comprar taxis usados a dueños desesperados. Alquilarlos a otros conductores por $30 por día cada uno. ¿Cómo funciona el método taxista, paso a paso?
1. Identificar activos reales, no papeles. Wall Street. Invierte en acciones, pedazos de papel que dependen de emociones. Taxista rico. Invierte en cosas que la gente usa todos los días, transporte, vivienda, comida. Ejemplo real. Un pasajero le contó a Miguel que su edificio tenía 10 apartamentos vacíos por la crisis. En 3 meses, negoció alquileres 40% más bajos y los subarrendó a estudiantes. 2. Comprar cuando sangra el mercado. Regla de Miguel: si hasta tu panadero habla de vender, es hora de comprar. Táctica. Buscar dueños de taxis enfermos, cansados o migrantes, urgidos por vender. Ofrecer pago en efectivo al contado: nadie resiste un fajo de billetes. 3. El poder del flujo de caja diario. Wall Street. Espera años para ver ganancias. Taxista, gana desde el día 1. Lección nuclear. La ventaja del que no sabe. Miguel no tenía MBA. Modelos financieros. Suscripción a The Economist. Pero sabía lo que Harvard no enseña. Psicología humana. La gente vende barato cuando tiene miedo, aunque no deba. Economía callejera. Si la gente sigue tomando taxi, es negocio seguro. Tarea callejera 1. Conviértete en un cazador de crisis. Paso 1. Identifica 3 negocios locales que estén sufriendo, ejemplo. Pandemia, recesión. Paso 2. Habla con los dueños y pregunta: ¿estaría interesado en vender o asociarse? Miguel conseguía sus mejores tratos así. Paso 3. Anota oportunidades donde el pánico de otros sea tu ventaja. Miguel no era un genio, solo sabía algo que los libros olvidan: el dinero no está en las fórmulas, está en aprovechar lo que otros ignoran. En el próximo capítulo, revelaré cómo usó las conversaciones de taxi para descubrir inversiones millonarias. Próximo capítulo. La regla de oro que Harvard jamás enseñará: cómo transformar charlas casuales en oportunidades de oro. Capítulo 2. La regla de oro que Harvard jamás enseñará. El verdadero poder no está en los libros de texto ni en los diplomas colgados en la pared. Está en algo mucho más accesible: las conversaciones cotidianas. Miguel lo sabía mejor que nadie. Mientras los ejecutivos pagaban fortunas por informes de mercado, él obtenía información privilegiada sin costo alguno, simplemente prestando atención a lo que ocurría en su taxi. Este capítulo revela cómo transformar charlas aparentemente banales en oportunidades de inversión concretas. No se trata de suerte. Es un método sistemático que cualquiera puede replicar. El secreto de las conversaciones que valen millones. Cada día, Miguel recogía a decenas de pasajeros, empresarios, amas de casa, turistas, políticos menores, trabajadores de la construcción. Lo que para otros era solo ruido, para él era una mina de oro de información. La gente habla más de lo que debería cuando está en movimiento, decía. En un taxi, se sienten anónimos. Sueltan cosas que nunca dirían en público. Estas eran las 3 categorías de información más valiosa que obtenía. Problemas recurrentes. Cuando escuchaba la misma queja de múltiples pasajeros independientes, identificaba una necesidad no satisfecha. Cambios geográficos. Los comentarios sobre nuevas construcciones o zonas en deterioro le daban ventaja en bienes raíces. Oportunidades de liquidez. Personas urgentes por vender activos por debajo del mercado. El caso del almacén que nadie quería. En 2012, varios pasajeros mencionaron que un supermercado en el barrio San Javier estaba siempre vacío. Miguel investigó personalmente: efectivamente, el local tenía poco tráfico, pero estaba en una zona con crecimiento demográfico. El dueño, frustrado, estaba dispuesto a vender el inventario a 30 centavos por dólar. Miguel lo compró todo, mantuvo el local abierto otros 6 meses hasta que llegó una cadena interesada en el espacio, y vendió el contrato de arrendamiento con una ganancia del 400%. Los economistas le llaman arbitraje de información. Yo le llamo escuchar cuando otros solo oyen, comentaba años después. ¿Cómo implementar el sistema? No necesitas ser taxista para aplicar esta estrategia. Cualquier entorno donde la gente converse libremente sirve. Transporte público. Los asientos traseros de los buses son fuentes inagotables de datos. Peluquerías y barberías. Lugares donde la gente baja la guardia. Eventos escolares. Los padres hablan más de lo que creen en las reuniones del colegio. La clave está en desarrollar el oído para lo relevante. Miguel llevaba un cuaderno donde anotaba patrones.
3 pasajeros distintos mencionaron problemas con plomeros en la última semana, posible escasez de fontaneros calificados. Quejas recurrentes sobre falta de estacionamiento en el centro. Oportunidad en parqueaderos. El error que todos cometen. La mayoría desestima esta información por considerarla chismes. El genio de Miguel fue tratarla como datos duros. Cuando ciertos comentarios alcanzaban masa crítica, actuaba. Su regla era clara. 1 vez es casualidad. 2 es coincidencia. 3 es un negocio. Esta simple disciplina le permitió detectar tendencias 6 a 12 meses antes que los analistas profesionales. Mientras ellos esperaban reportes trimestrales, él ya había comprado o vendido basado en información de primera mano. El poder de las preguntas correctas. Miguel desarrolló una técnica para extraer información valiosa sin parecer entrometido. ¿Qué tal el negocio estos días? Abierta, neutral. Han tenido muchos problemas con eso. Identifica frecuencia. ¿Y cómo hacen para resolverlo? Descubre necesidades. Estas conversaciones, aparentemente triviales, le dieron ventajas imposibles de obtener en aulas universitarias. Mientras los estudiantes de Harvard analizaban casos de estudio de otras décadas, él operaba con datos en tiempo real. De la teoría a la acción. El método no termina en escuchar. La diferencia entre Miguel y los demás taxistas que oían las mismas conversaciones radicaba en su velocidad de ejecución. Cuando identificaba una oportunidad. Validación rápida. Visitaba personalmente el lugar o hablaba con más fuentes. Movimiento inmediato. Negociaba dentro de las primeras 72 horas. Margen de seguridad. Nunca arriesgaba más del 20% de su capital en una sola jugada. Este enfoque le permitió acumular una cartera diversificada sin depender de un solo negocio. Desde taxis hasta pequeños locales comerciales, su fortuna se construyó pieza por pieza, conversación por conversación. La ironía final. Años después, cuando ya tenía una considerable fortuna, Miguel fue invitado a dar una charla en una prestigiosa universidad. Los organizadores esperaban una historia inspiradora sobre superación personal. En su lugar, les dijo. Todo lo que se lo aprendí de sus estudiantes. Literalmente. Ellos se subían a mi taxi y me contaban exactamente dónde estaba el dinero. Solo tuve que escuchar. El silencio incómodo que siguió demostraba por qué esta regla de oro nunca se enseñaría en Harvard. Porque revela una verdad incómoda, el conocimiento más valioso no está en las aulas, sino en las calles. Y está disponible para quien esté dispuesto a prestar atención. En el próximo capítulo, exploraremos cómo Miguel transformó esta información en un sistema concreto para identificar oportunidades de inversión antes que nadie. No se trata de magia. Es un proceso que cualquiera puede replicar con las herramientas adecuadas. Capítulo 3. El mapa del dinero de las calles. Miguel no usaba aplicaciones sofisticadas para rastrear tendencias económicas. Su herramienta era más simple y poderosa, el velocímetro de su taxi. Cada kilómetro recorrido le revelaba patrones que los economistas tardarían meses en identificar. Este capítulo desentraña su método para leer la economía real a través del pavimento. La geografía del dinero oculto. Las rutas de taxi de Miguel formaban una red de información en tiempo real. Notó que ciertos patrones se repetían. Zonas con aumento repentino de viajes nocturnos. Precedían en 3 a 6 meses al arribo de nuevos negocios y alza de rentas. Cambios en los destinos de ejecutivos. Cuando empezaban a pedir viajes a zonas industriales periféricas, usualmente indicaba relocalización de empresas. Disminución de viajes a centros comerciales establecidos. Señal temprana de cambios en los hábitos de consumo. Un caso concreto ocurrió en 2014. Durante 3 semanas, varios pasajeros pidieron viajes a un polígono industrial semiabandonado. Miguel investigó y descubrió que una cadena de logística estaba estableciendo operaciones secretamente. Compró un pequeño local contiguo antes que se anunciara oficialmente, cuadruplicando su valor en 8 meses. El arte de la observación activa. Su técnica constaba de 4 pasos. Rastreo de patrones. Llevaba un diario con las direcciones más solicitadas por semana. Verificación in situ. Visitaba personalmente las zonas con cambios. Entrevistas estratégicas. Preguntaba a otros conductores y comerciantes locales. Acción temprana. Movía recursos antes que la tendencia fuera evidente. Los economistas miran gráficos de meses atrás. Yo veía el dinero moviéndose en tiempo real, decía. El incidente del puente olvidado.
En 2016, el municipio anunció planes de renovar un puente en la zona norte. Los informes oficiales proyectaban 18 meses para el inicio de obras. Miguel sabía que empezarían antes porque los viajes de ingenieros a la zona habían aumentado un 300% en 2 meses. 3 diferentes proveedores de materiales comentaron sobre pedidos inusuales. Varios restaurantes cercanos estaban renovando sus instalaciones. Invirtió en 2 propiedades aledañas antes del anuncio formal, vendiéndolas con 220% de ganancia cuando comenzaron las obras, solo 4 meses después. La ventaja del conocimiento local. Mientras los fondos de inversión analizaban macroindicadores, Miguel detectaba microtendencias. Aumento de viajes a ferreterías. Precedía remodelaciones en barrios. Cambios en los horarios de fábricas. Anticipaba turnos extras y expansiones. Solicitud de viajes a notarías. Indicaba movimientos inmobiliarios. Estos datos crudos, sin procesar, le daban una ventaja imposible de replicar desde un escritorio. No siempre acertaba. En 2015, ignoró sus propias señales sobre un centro comercial en el este. Los datos mostraban disminución de viajes, pero asumió que era temporal. 6 meses después, el local quebró. Esta lección reforzó su disciplina: cuando la calle habla, hay que escuchar, incluso si contradice tu intuición. La herramienta más poderosa. Al final, su mapa del dinero no requería tecnología compleja. Era la combinación de atención constante. Registrar todo sistemáticamente. Memoria geográfica. Conocer cada calle y su evolución. Coraje para actuar. Mover recursos cuando otros dudan. Este enfoque le permitió construir un patrimonio basado en la realidad cotidiana, no en teorías económicas. Como él mismo resumía, el mejor indicador económico es el que ves por tu parabrisas. Capítulo 4. Porque los pobres ahorran y los ricos se endeudan. Bien. Miguel descubrió temprano lo que la mayoría nunca comprende: existe una diferencia abismal entre la deuda que empobrece y la deuda que enriquece. Este capítulo revela cómo transformar pasivos en herramientas de generación de riqueza, tal como lo hicieron los mayores acumuladores de fortuna que él conoció en las calles. El gran malentendido sobre el dinero prestado. La educación financiera convencional repite como mantra: evita las deudas. Miguel aprendió que esta es una verdad a medias. La regla real es más matizada: evita la deuda que consume, aprovecha la deuda que produce. En sus primeros años, observó una paradoja. Los conductores más pobres vivían obsesionados con pagar sus préstamos rápidamente. Los dueños de flotas exitosas constantemente pedían créditos nuevos, a pesar de tener dinero en efectivo. La diferencia estaba en el destino de los fondos. Deuda mala. Préstamos para consumo, televisores, vacaciones, motos nuevas. Deuda buena. Dinero usado para comprar activos que generaban más flujo que los intereses. El secreto de los usureros inteligentes. Miguel desarrolló un sistema de 3 filtros para evaluar cualquier deuda. Prueba del flujo. ¿El activo comprado generará ingresos suficientes para pagar el préstamo y dejar excedente? Prueba del valor. ¿El bien adquirido mantendrá o aumentará su valor con el tiempo? Prueba del escape. ¿Existe una salida rápida para liquidar el activo si las condiciones cambian? Aplicó este método en 2011 cuando pidió un préstamo equivalente a $15,000 con un interés anual del 22%. Los banqueros pensaron que estaba loco. Pero él sabía que con ese dinero compraría 2 taxis usados en subasta. Cada unidad generaría $900 mensuales después de gastos. En 10 meses habría cubierto el capital más intereses. A partir del mes 11, sería ganancia neta. El resultado superó sus cálculos: en 3 años, esos 2 taxis habían financiado la compra de otros 4. El juego de los bancos que pocos entienden. Miguel explicaba. Los ricos no ven los préstamos como obligaciones, sino como herramientas para apalancar oportunidades. Reveló cómo los verdaderos expertos negocian tasas preferenciales usando historial y garantías. Refinancian constantemente para mejorar condiciones. Nunca usan dinero propio cuando pueden usar el de otros a menor costo. Caso práctico. De inquilino a dueño. En 2017, aplicó este principio a bienes raíces. Un edificio semiocupado en una zona en transformación estaba en venta. En lugar de comprarlo todo con sus ahorros, negoció opción de compra con el 10% del valor. Consiguió financiamiento para el 60% con un banco.
El 30% restante lo obtuvo mediante crowdfunding entre otros conductores. Usó los contratos de arrendamiento existentes como garantía adicional. 2 años después, la revalorización del inmueble cubría toda la deuda. Los inquilinos seguían pagando sus rentas, que ahora eran pura ganancia. La psicología de la deuda saludable. Lo más difícil no era la técnica, sino superar el miedo cultural al endeudamiento. Miguel entrenaba a sus protegidos con estos principios. El dinero no tiene moral. No es bueno o malo por sí mismo, solo por cómo se usa. El riesgo calculado es distinto a la temeridad. Los números deben cerrar antes de firmar. La liquidez es sagrada. Nunca comprometer todo el efectivo disponible. El error que cuesta fortunas. Advirtió sobre el pecado capital. Usar deuda para aparentar riqueza. Muchos piden prestado para comprar cosas que pierden valor, solo para impresionar a gente que no paga sus cuentas. Su regla era simple: si el activo no pone comida en la mesa o dinero en el bolsillo, no vale la pena financiarlo. La ironía final. El mayor hacedor de riqueza que Miguel conocía era un antiguo prestamista informal que se había vuelto banquero. Su filosofía resumía todo: yo no vendo dinero, vendo tiempo. Los inteligentes me compran años para crecer, los tontos me venden su futuro por comodidad presente. En el próximo capítulo, descubriremos cómo Miguel accedía a círculos de inversión que normalmente excluyen a personas sin credenciales académicas. No mediante contactos privilegiados, sino usando una forma de inteligencia social que cualquiera puede replicar. Capítulo 5. El club secreto de los conductores millonarios. Miguel no construyó su fortuna solo. Detrás de su éxito había una red invisible de taxistas, comerciantes y pequeños empresarios que operaban bajo un código no escrito de cooperación financiera. Este capítulo revela el sistema de alianzas informales que multiplicó su capital, evitando bancos y socios tradicionales. La economía de los sin papeles. En 2013, Miguel descubrió que varios dueños de taxis tenían un acuerdo tácito. Fondo común para emergencias. Cada conductor aportaba 50 semanales. Quien tuviera una avería grave podía retirar hasta $1,000 sin intereses. Compra colectiva de repuestos. Adquirían llantas y baterías al por mayor, a mitad de precio. Sistema de avales rotativos. 3 miembros garantizaban préstamos personales entre ellos, evitando bancos. Estos mecanismos no aparecían en ningún libro, pero generaban un rendimiento implícito del 34% anual en ahorros de costos e intereses evitados. ¿Cómo funcionaban los círculos de confianza? La membresía no se compraba. Se ganaba. Los requisitos eran simples pero inflexibles. Historial de palabra. Cumplir lo pactado, aunque no hubiera contrato. Discreción absoluta. Nunca mencionar los acuerdos fuera del grupo. Reciprocidad. Ayudar cuando se podía, sin calcular ganancias inmediatas. Miguel ingresó tras cubrir el turno de un conductor enfermo durante 2 semanas, sin pedir pago. 3 meses después, ese gesto le dio acceso a un préstamo sin papeleo para comprar su segundo taxi. El poder de la información privilegiada, de verdad. Los miembros compartían datos que nunca llegaban a analistas. Rutas con mayor demanda. Detectadas semanas antes que las apps de transporte. Cambios en inspectores de tránsito. Saber qué zonas evitar en ciertas fechas. Oportunidades de compra. Herramientas, permisos o vehículos en liquidación. En 2015, esta red le alertó sobre un lote de taxis eléctricos subsidiados por el gobierno. Mientras otros desconfiaban, el grupo compró 15 unidades. 2 años después, las revendieron con un 200% de ganancia cuando la ciudad impuso restricciones a vehículos de combustión. La estructura que los bancos no pueden copiar. Estos clubes operaban bajo 3 principios antitéticos al sistema formal. Sin burocracia. Las decisiones se tomaban en reuniones de 10 minutos en cafeterías. Intereses variables. Quien más necesitaba pagaba menos intereses, no más. Garantías humanas. La reputación valía más que los bienes materiales. Un caso emblemático ocurrió cuando un miembro perdió su taxi en un accidente. El grupo le prestó el 80% del valor de uno nuevo, con un acuerdo singular: pagaría el 5% de sus ganancias diarias hasta cubrir la deuda. Sin plazos, sin multas. Tardó 14 meses, pero nunca dejó de pagar. ¿Cómo replicar el modelo, sin ser taxista? Miguel enseñó a aplicar esta lógica en otros contextos. Comerciantes. Rotación de inventario entre tiendas de distintos barrios.
Freelancers. Intercambio de clientes cuando alguien tenía sobrecarga. Inversionistas minoristas. Compra conjunta de propiedades para negociar mejores precios. La clave estaba en empezar pequeño. Identificar 3 a 5 personas con valores y metas compatibles. Crear un primer proyecto de bajo riesgo, ejemplo. Compra y reventa colectiva de mercancía. Escalar gradualmente según los resultados. La trampa que destruye estas redes. Miguel advirtió sobre el error fatal. Mezclar amistad con negocios sin reglas claras. Lo que callas por compasión, lo pagas con resentimiento después, decía. Sus grupos prosperaban porque todos los acuerdos se verbalizaban explícitamente. Los conflictos se mediaban inmediatamente, no se ignoraban. Quien rompía las reglas era excluido sin excepciones. El legado que supera al dinero. Cuando Miguel falleció en 2019, su red había crecido a 87 miembros con un patrimonio combinado de más de 12 millones de dólares. Lo notable no era la cifra, sino cómo se había logrado, sin títulos universitarios, sin conexiones políticas, sin productos financieros complejos. Su enseñanza final resumía todo. El banco más poderoso no está en Wall Street. Está en la confianza acumulada entre personas que saben que su palabra vale más que un contrato. El próximo capítulo expondrá cómo Miguel manejaba su relación con el efectivo físico, ese recurso que el sistema intenta hacer desaparecer, pero que sigue siendo la sangre de la economía real. Revelaremos técnicas concretas para usarlo en tu beneficio, sin caer en ilegalidades. Capítulo 6. Dinero en efectivo igual a poder invisible. Miguel operaba en una paradoja, mientras el sistema financiero empujaba hacia lo digital, él acumulaba más billetes físicos que nunca. No por nostalgia, sino porque había descubierto las ventajas estratégicas del efectivo que nadie mencionaba. Este capítulo revela cómo usó el dinero tangible para crear oportunidades donde otros solo veían riesgos. La ventaja del efectivo en una economía desconfiada. En 2010, cuando los bancos locales exigían hasta 12 documentos para un préstamo pequeño, Miguel llevaba siempre consigo 3 sobres con distintas cantidades. $500 para oportunidades espontáneas. 1.500 para negociaciones planeadas. 5.000 para emergencias reales. Esto le permitía actuar cuando otros todavía estaban llenando formularios. Su regla era simple. El que llega primero con dinero contante y sonante, cierra los mejores tratos. Casos reales del poder del billete. La venta de taxis, 2015. Compró 3 vehículos a un 30% bajo el valor de mercado porque pagó el 70% en billetes, el vendedor necesitaba liquidez inmediata para una fuga de capitales. Asumió los trámites de transferencia, que el dueño odiaba. El contrato de basura, 2017. Cuando el municipio subastó rutas de recolección, presentó una oferta 15% menor que las empresas establecidas. Ganó porque pagaba a los trabajadores diariamente en efectivo, evitando retrasos bancarios. Podía sobornar inspectores sin dejar rastro, una triste realidad que optimizaba sus costos. Tácticas específicas para el manejo del efectivo. Miguel desarrolló un sistema meticuloso. 1. La regla del 7-2-1. 70% en bancos, para obligaciones formales. 20% en cajas de seguridad, para oportunidades. 10% en ubicaciones secretas, para emergencias extremas. 2. El arte de la negociación en efectivo. Siempre contar el dinero frente al vendedor, genera confianza psicológica. Usar billetes de distintas denominaciones, los fajos gruesos impresionan más. Ofrecer pagar, ahora mismo, por descuentos adicionales. 3. La contabilidad paralela. Llevaba 2 registros. Uno formal para impuestos. Uno real en código, anotado detrás de calendarios viejos. Los peligros que nadie te cuenta. Miguel aprendió por las malas que el efectivo exige disciplina. En 2011, un socio le robó $7.000 de un escondite mal diseñado. En 2014, casi pierde $12.000 en una redada policial, sobrevivió sobornando. En 2018, la humedad destruyó $3.500 guardados incorrectamente. Sus soluciones. Escondites creativos, llantas de repuesto con doble fondo, tubos PVC enterrados. Redundancias, nunca guardar todo en un solo lugar. Pruebas mensuales, verificar el estado del dinero oculto. El juego psicológico detrás del papel moneda. Miguel notó que las transacciones en efectivo tenían un efecto único. Los vendedores bajaban hasta un 20% su precio inicial al ver los billetes.
Los trabajadores rendían un 15% más cuando el pago era diario y tangible. Las autoridades eran más flexibles con multas y trámites cuando se negociaba personalmente. El efectivo no es solo dinero, es libertad de movimiento, decía. ¿Cómo aplicar estas lecciones hoy, sin terminar en la cárcel? Aunque las regulaciones anticorrupción han aumentado, Miguel enseñaba alternativas legales. Para compras grandes. Negociar descuentos por pago en efectivo, aún comunes en autos usados, maquinaria. Usar cheques de caja, tienen casi el mismo efecto psicológico. Para negocios formales. Mantener un pequeño fondo en efectivo para propinas a empleados clave. Usar monedas extranjeras, dólares, euros, para ciertas transacciones sensibles. Para emergencias. Tener siempre el equivalente a 3 meses de gastos básicos en billetes. Diversificar denominaciones, los billetes pequeños son más útiles en crisis. La verdad incómoda. En sus últimos años, Miguel confesó, el 40% de mi fortuna vino de operaciones que solo eran posibles en efectivo. No todas eran ilegales, pero ninguna era completamente transparente. Este sistema le permitió aprovechar grietas del sistema que los inversionistas formales nunca ven. Su advertencia final, el dinero físico está desapareciendo por una razón, les da demasiado poder a personas como yo. Úsalo mientras aún puedas. El próximo capítulo revelará cómo Miguel pasó de manejar un taxi a controlar una flota completa, usando un sistema de gestión que contradice todo lo que enseñan los MBA. No se trata de tecnología cara, sino de entender la naturaleza humana de quienes trabajan para ti. Capítulo 7, de conductor a dueño. El sistema que triplicó una flota en 18 meses. Miguel no se convirtió en dueño de taxis por accidente. Detrás de su expansión había un método de gestión contraintuitivo que desafía las prácticas empresariales convencionales. Este capítulo desglosa el sistema que le permitió escalar de 1 a 14 vehículos en tiempo récord, con una rotación de personal un 60% menor que el promedio del sector. El error que arruina al 90% de los dueños de flotas. La mayoría repite el mismo patrón. Compran unidades adicionales. Contratan conductores asalariados. Implementan sistemas de vigilancia estrictos. Se desgastan en conflictos por robos de combustible, reparaciones ficticias y mal servicio. Miguel hizo exactamente lo contrario. El modelo de propiedad compartida, que los bancos odian. Su innovación clave fue un sistema híbrido donde el conductor pagaba el 30% del valor del taxi, a través de deducciones semanales. Miguel conservaba el 70% de propiedad hasta completar el pago. Las ganancias se repartían 50-50 desde el primer día. Esto generaba 3 efectos psicológicos poderosos. Los conductores se autocontrolaban. Al ser dueños parciales, cuidaban el vehículo como propio. Lealtad inversa. Los mejores empleados buscaban trabajar con él para acceder al sistema. Flujo de caja inmediato. Mientras otros dueños sufrían para pagar nóminas, sus ingresos crecían orgánicamente. Caso real. En 2016, aplicó este modelo con 3 taxistas jóvenes. En 14 meses. Recuperó el 100% de su inversión inicial. Retenía el 40% de cada unidad, valorizadas un 15% más por buen mantenimiento. Los exconductores ahora manejaban 2 taxis adicionales bajo el mismo sistema. Las 5 reglas no escritas de su éxito. Selección por historial oculto. No contrataba a quienes tenían experiencia impecable, sino a vendedores ambulantes, sabían generar clientela. Padres con más de 2 hijos, mayor responsabilidad. Personas que hubieran cuidado a un familiar enfermo, indicador de compromiso. El engaño de los horarios fijos. En lugar de turnos rígidos. Establecía metas diarias de ingresos, 120 menos 150. Quien las cumplía podía retirarse cuando quisiera. Quien no, seguía hasta lograrlo. Resultado. 80% terminaba la jornada 2 a 3 horas antes que en otras flotas. Mantenimiento por recompensa. Por cada 10.000 kilómetros sin reparaciones mayores. El conductor recibía el 5% del valor comercial del taxi. Podía canjearlo por días libres o dinero en efectivo. Esto redujo sus costos de taller en un 40% versus el promedio. El secreto del combustible. Instalaba tanques con capacidad exacta, no extra, y pagaba el litro 5% más barato que las estaciones. Pero descontaba cualquier excedente del pago final. Los conductores terminaron inventando rutas más eficientes por su cuenta. Ascensos laterales.
En lugar de promociones tradicionales. Los mejores podían entrenar a nuevos, por comisión. Acceder a descuentos para comprar sus propias unidades. Recibir bonos por referidos que pasaran 3 meses en el sistema. ¿Cómo aplicar este modelo en otros negocios? Miguel adaptó estos principios a 1. Lavanderías automáticas. Los operadores ganaban porcentaje por máquina. Podían comprar participaciones con un año de antigüedad. 2. Edificios pequeños. Los administradores recibían el 10% de las rentas recolectadas. Plus por ocupación superior al 95%. 3. Negocios de comida. Cocineros asociados que proponían platillos nuevos. Ganaban por ciento de las ventas de sus creaciones. La trampa de los sindicatos y cómo la evitó. Cuando los líderes gremiales intentaron organizar a sus conductores. Reveló que el 70% ganaba más que los afiliados. Mostró los contratos de propiedad progresiva. Ofreció becar a 2 miembros para que aprendieran el modelo. El intento de sindicalización murió en 72 horas. El legado que sigue generando dinero. Hoy, 5 años después de su muerte. 11 de sus 14 taxis originales siguen operando. 4 conductores ahora son dueños de flotas propias. El sistema se ha replicado en 3 ciudades sin publicidad, solo por tradición oral. Su frase final sobre el tema resumía todo: la gente no trabaja para ti. Trabaja para sus sueños. Si los ayudas a alcanzarlos, construirán tu fortuna en el proceso. El próximo capítulo expondrá cómo Miguel pasó de los taxis a los bienes raíces, usando exactamente los mismos principios en una escala mayor. Revelaremos cómo identificaba propiedades subvaloradas años antes de que aparecieran en los mercados formales. Capítulo 8. Bienes raíces callejeros, ¿cómo comprar lo que los inversionistas no ven? Miguel ingresó al mercado inmobiliario sin créditos hipotecarios, sin corredores de propiedades y sin los típicos análisis de zonas en desarrollo. Su estrategia se basaba en una red de informantes poco convencionales y un instinto para detectar el potencial donde otros solo veían problemas. El mapa secreto de las oportunidades inmobiliarias. Mientras los agentes estudiaban reportes de plusvalía, Miguel obtenía información clave de vendedores ambulantes. Sabían qué zonas tenían más flujo peatonal antes que cualquier estudio urbanístico. Repartidores de agua. Conocían las colonias donde aumentaba el consumo, indicador de crecimiento familiar. Cobradores de microcréditos. Identificaban calles con mayor capacidad de pago oculta. En 2014, esta red le alertó sobre un barrio obrero donde el 70% de las familias habían cambiado de TV analógica a plasma en 6 meses, según el técnico local. Las rutas de reparto de pizza ahora incluían 3 edificios nuevos no registrados. Los niños usaban uniformes de escuelas privadas, aunque vivían en zona popular. Miguel compró 2 casas en remodelación por $28,000 cada una. En 18 meses, su valor alcanzó los $75,000 cuando llegó el primer supermercado cadena al área. Las 3 señales callejeras de una zona a punto de explotar. Cambios en los patrones de basura. Aumento de cajas de electrodomésticos. Marcas de productos premium en la recolección. Transformación de los negocios marginales. Las tiendites empezaban a vender cerveza importada. Las peluquerías ofrecían cortes, estilo urbano, más caros. Movimientos en infraestructura informal. Los puestos de tacos extendían sus horarios. Aparecían taxis pirata esperando clientes a horas inusuales. El arte de negociar con propietarios desesperados. Miguel desarrolló un protocolo para comprar bajo valor. Identificar motivos emocionales, no financieros, para vender. Herencias con conflictos familiares. Divorcios urgentes por liquidez. Migración repentina. Ofertas que resolvían problemas inmediatos. Le doy el 50% hoy en efectivo y el resto en 3 meses, o el 70% si me hace precio total. Pago todos los trámites notariales y firmamos mañana. Tácticas psicológicas. Llegar en taxi, no en auto lujoso, para no parecer inversionista. Mencionar defectos imaginarios del inmueble durante la visita. Pagar con fajos de billetes pequeños, parecía más dinero. Caso real, 2016 adquirió un edificio de 6 departamentos por $90,000, valor real $140,000, porque el dueño necesitaba operar a su esposa en 72 horas. Ofreció $40,000 en efectivo ese día más un préstamo personal al 5% por el saldo. 2 años después,
El edificio valía $210,000 tras rentar los departamentos a estudiantes de una nueva universidad cercana. El sistema de administración que multiplicaba rentas. Miguel evitaba las inmobiliarias tradicionales. Sus reglas para maximizar ingresos. Selección de inquilinos por oficio. Priorizaba enfermeras, policías y cocineras, empleos con turnos variables que optimizaban el uso del espacio. Evitaba empleados formales con horarios fijos, ocupaban menos la propiedad. Rentas escalonadas por servicios. Precio base más $50 por lavadora compartida. 30 extra por acceso a terraza los fines de semana. Descuento del 15% si pagaban 6 meses adelantados. Renovaciones estratégicas. Pintura exterior cada 2 años, mantenía valor percibido. Cocinas básicas pero con enchufes modernos, para licuadoras y air fryers. Techos altos en zonas calurosas, reducía uso de aires acondicionados. El error que casi lo arruina, y cómo lo solucionó. En 2018, compró un local comercial en lo que parecía una zona en ascenso. 3 meses después, la calle principal se volvió peatonal, matando el flujo vehicular. Un nuevo centro comercial abrió a 2 cuadras. Su solución fue radical. Convirtió el espacio en bodega para comerciantes del nuevo centro. Ofreció almacenamiento por horas para repartidores. Instaló lockers automatizados para paquetería. En 6 meses, el local generaba un 40% más que como tienda tradicional. ¿Cómo empezar sin capital? Método probado. Miguel enseñó a varios conductores a entrar al mercado con acuerdos de opción. Pagar $1,000 por 3 meses de derecho preferencial de compra. Buscar inversionistas durante ese periodo. Renta con opción a compra. Alquilar propiedad con el 30% de la renta aplicable a futura compra. Subarrendar parcialmente para cubrir pagos. Cooperativas de compra. Unir 5 a 10 personas para adquirir edificios completos. Dividir espacios según aporte inicial. La verdad que los corredores no quieren que sepas. En sus últimos años, Miguel confesó, el 60% de mis propiedades las compré a personas que ni siquiera habían puesto, se vende, en la fachada. Solo pregunté en el momento correcto, con el efectivo listo. Su filosofía final, los bienes raíces no son sobre ubicación, son sobre anticipar hacia dónde se moverá la gente antes que lo hagan. El próximo capítulo revelará cómo Miguel diversificó hacia negocios aparentemente poco glamorosos, basura, lavanderías, estacionamientos, que generaban más flujo que propiedades de lujo. Descubrirás el poder oculto de los negocios aburridos. Capítulo 9. Negocios aburridos, ganancias extraordinarias. Miguel descubrió un principio que contradecía todo el glamour del emprendimiento moderno: mientras más ordinario sea el negocio, más extraordinarias son las ganancias si lo gestionas diferente. Este capítulo revela cómo construyó un imperio en industrias que los expertos consideraban marginales, pero que le generaban flujos de efectivo imposibles de lograr en sectores más sofisticados. El mito del negocio sexy. En 2015, cuando todos hablaban de startups tecnológicas, Miguel invertía en lavanderías autoservicio, parqueaderos nocturnos, centros de reciclaje, bodegas de almacenamiento temporal. Su razonamiento era brutalmente simple. Necesidades básicas nunca desaparecen, la gente siempre lavará ropa, guardará cosas, estacionará autos. Competencia desprevenida, los jugadores tradicionales eran administradores mediocres. Márgenes ocultos, pequeñas mejoras operativas multiplicaban ganancias. Caso de estudio, el imperio de las lavanderías. Miguel compró su primer local de lavado en 2016 por $22,000, incluyendo 5 máquinas usadas. En 18 meses, logró flujo mensual, 3,100. Margen neto, 62%. Sus innovaciones disruptivas y baratas. Sistema de prepago por WhatsApp. Los clientes reservaban máquinas y pagaban con transferencia. Redujo personal en un 40%. Alianzas con tintorerías de lujo. Ofrecía lavado básico a $3, mientras derivaba clientes premium a socios por comisión. Horario extendido con seguridad remota. Instaló cámaras con intercomunicador para atender de 5 de la madrugada a 2 de la madrugada. El empleado solo estaba presente de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Uso estratégico del espacio. Vendió publicidad en las paredes a proveedores de suavizantes. Alquiló esquineros a vendedores de café y snacks. Para 2019, tenía 4 locales generando $11,000 mensuales netos, con solo 3 empleados fijos.
El secreto de los estacionamientos nocturnos. Miguel notó un patrón en zonas de bares y restaurantes. Después de las 11 p.m., nadie vigilaba los lotes. Los dueños cobraban tarifas fijas sin considerar demanda. Su solución fue un modelo dinámico. Precios variables. $2 las primeras 2 horas. $1 adicional por hora entre 11 de la noche y 3 de la madrugada. $5 tarifa de resaca para autos dejados después del cierre. Alianzas con bares. Les daba el 10% de las ganancias y promovían su estacionamiento. Ofrecía servicio de llave segura para conductores ebrios. Personal estratégico. Contrataba a expolicías jubilados, imponían respeto. Daba bonos por recuperación de autos robados. Resultado, un lote de 20 espacios generaba $4.500 mensuales, con costos menores a 800. La joya oculta, basura organizada. En 2017, Miguel ganó una licitación municipal para recolectar desechos en una zona comercial. Su ventaja. Conocía los horarios reales de cada negocio, por sus años como taxista. Propuso rutas inteligentes que ahorraban 30% en combustible. Implementó reciclaje paralelo, vendía cartón, plástico y metal a fábricas. El negocio reportaba $8.000 mensuales oficiales, y otros $3.500 en ingresos no declarados por material reciclado. ¿Cómo identificar negocios aburridos con potencial? Miguel enseñaba a evaluar oportunidades con este filtro. Prueba de la sonrisa. ¿El dueño actual parece disfrutar su trabajo? Si está aburrido o frustrado, es buena señal. Prueba del efectivo. ¿Más del 40% de las transacciones son en billete? Oportunidad para eficiencias. Prueba del hábito. Los clientes repiten sin pensar, como lavandería o estacionamiento. Negocio estable. Prueba de la tecnología. ¿Se usan métodos anticuados, cuadernos, calculadora? Espacio para innovación barata. El error fatal que cometen los nuevos. Advirtió sobre 2 peligros. Querer cambiar todo rápido, mejora un 10% cada mes, no el 100% el primer día. Subestimar al personal existente, el empleado más viejo sabe dónde están los atajos y las trampas. Su estrategia. Implementar cambios los martes, día menos ocupado. Premiar ideas de mejora del equipo con el 20% del ahorro generado. El legado del ordinario. Cuando falleció, Miguel tenía 7 lavanderías. 3 estacionamientos. 2 rutas de recolección. Un centro de reciclaje. Generaban colectivamente $23.000 mensuales con menos de 15 horas semanales de su atención. Su enseñanza final sobre el tema. Los negocios aburridos son como relojes viejos, nadie los mira 2 veces, pero siguen marcando la hora década tras década. Encuentra uno, dale mantenimiento moderno, y te alimentará mientras otros persiguen modas. El último capítulo revelará el secreto final de Miguel, cómo integró todas estas piezas en un sistema que funcionaba automáticamente, liberando su tiempo mientras el dinero seguía llegando. Descubrirás el poder de la mentalidad del observador callado que pocos dominan. Capítulo 10. El secreto final. La mentalidad del observador callado. Miguel no construyó su fortuna por ser el más inteligente, el más educado o el más trabajador. Su ventaja radical fue algo más profundo, el arte de escuchar, esperar y actuar solo cuando las probabilidades estaban irremediablemente a su favor. Este capítulo revela el marco mental que le permitió operar con una eficiencia que dejaba perplejos a los expertos. El mito del emprendedor agresivo. La cultura moderna celebra al hustler, que trabaja 18 horas diarias, hace ruido y se lanza. Miguel demostró lo contrario. No tenía oficina, trabajaba desde cafés o el asiento trasero de sus taxis. No asistía a networking, sus mejores contactos llegaban orgánicamente. No competía, ocupaba espacios donde nadie más miraba. Su filosofía, el verdadero poder no está en mover piezas, sino en saber cuáles mover, y cuando nadie más las está mirando. Los 3 pilares del observador callado. 1. Silencio activo. Miguel pasaba al menos 2 horas diarias en modo receptivo. En la esquina de una plaza observando patrones de tráfico peatonal. En cafeterías escuchando conversaciones ajenas, sin intervenir. Revisando datos operativos de sus negocios sin tomar decisiones inmediatas. Ejemplo, antes de comprar su primer estacionamiento, pasó 12 noches contando autos estacionados ilegalmente en la misma cuadra. 2. Toma de decisiones en frío. Implementó una regla inquebrantable.
Ninguna oportunidad se evaluaba el mismo día que se descubría. Las anotaba y revisaba 48 horas después. Si aún parecía buena, entonces investigaba. Esto evitó que el entusiasmo o la presión social lo llevaran a errores costosos. 3. Patrones sobre pasión. Miguel no creía en seguir tu pasión. Buscaba comportamientos repetitivos: lavar ropa, estacionar autos, tirar basura. Procesos ineficientes: colas, sobrepagos, desperdicio de tiempo. Emoción cero: negocios que no tentaban a competidores emocionales. Caso clave: eligió lavanderías sobre cafeterías porque la gente cambia de café por moda, pero nunca dejará de lavar pantalones. El sistema de automatización invisible. Para 2018, Miguel pasaba menos de 10 horas semanales gestionando negocios que generaban $35,000 por mes. Lo logró mediante estructuras autogestionadas, taxistas, sistema de propiedad progresiva que los volvía autónomos, lavanderías, prepago digital más mantenimiento tercerizado, edificios, administrador con participación en utilidades. Indicadores simples, pero letales. Monitoreaba solo 3 métricas por negocio. Flujo de caja diario, no ganancias teóricas. Tasa de ocupación, utilización, tiempo productivo real. Satisfacción del empleado clave: si estaba contento, todo funcionaba. El poder del no estratégico. Rechazaba reuniones sin agenda clara. Oportunidades que requerían más de 20% de su tiempo. Socios que hablaban más de lo que escuchaban. La trampa final, que atrapa al 99%. Miguel advirtió sobre el peligro del éxito temprano. Cuando ganes tus primeros $10,000 fácil, querrás escalar rápido. Ahí es cuando pierdes todo. Su antídoto: reinvertir solo el 30% de las ganancias iniciales. El 70% restante guardarlo en efectivo o activos ultra líquidos. Esperar 6 meses antes de tomar la próxima decisión grande. Esto le permitió sobrevivir crisis que hundieron a colegas más exitosos. El legado final: saber cuándo retirarse. En sus últimos 2 años, Miguel vendió el 60% de sus taxis a sus conductores. Convirtió lavanderías en franquicias manejadas por empleados. Se mudó a un pueblo pequeño, desde donde monitoreaba todo por WhatsApp. Su enseñanza final: la riqueza real no se mide en dólares, sino en opciones. Cuando puedes elegir no hacer nada y el dinero sigue llegando, has ganado. Este audiolibro no terminó con un éxito explosivo, sino con un hombre que disfrutaba silenciosamente de lo construido. Quizás esa sea la mayor lección: el verdadero lujo no es el Lamborghini, sino el tiempo libre para ver pasar la vida desde el asiento trasero de tu propio taxi. El manual no escrito de la riqueza real. Miguel no dejó un testamento formal, pero su legado vive en cada principio que desafía la educación financiera convencional. Esta es la esencia de lo que realmente enseña su historia. 1. La educación que importa no viene en diplomas. Sus mejores profesores fueron el mecánico que le enseñó a negociar repuestos, la vendedora ambulante que le mostró el flujo de efectivo diario, el prestamista que le reveló el poder del tiempo sobre el dinero. La calle es la única universidad donde el examen final es tu balance bancario. 2. El verdadero activo es tu atención. Miguel ganó porque observaba mientras otros hablaban. Escuchaba mientras otros vendían. Actuaba mientras otros dudaban. Su herramienta más valiosa no fue el dinero, sino la capacidad de notar lo que todos ignoraban. 3. Los sistemas superan al esfuerzo. Construyó una máquina que funcionaba con reglas claras, no con microgestión. Incentivos alineados, no con supervisiones. Libertad controlada, no con restricciones. Si tu negocio depende de tu presencia, no es un negocio, es un trabajo disfrazado. 4. La riqueza es una cuestión de psicología. Dominó 4 verdades incómodas. El dinero sigue al control, no al trabajo duro. Las deudas son herramientas, no prisiones. La liquidez vale más que los símbolos de estatus. El miedo público crea oportunidades privadas. 5. El secreto que nunca contó. En sus últimas notas privadas escribió: todo lo que hice fue copiar. Observé a los ricos, para saber cómo manejan el dinero. Los pobres, para saber cómo lo pierden. Los criminales, para saber cómo lo esconden. Y luego elegí lo mejor de cada uno, sin sus errores. Tu movimiento final.
Miguel empezó con un taxi usado y un cuaderno de anotaciones. Ahora tienes algo mucho más poderoso, su mapa completo. La pregunta es: ¿tomarás atajos que otros no ven o seguirás el camino que todos promocionan? La calle sigue hablando. Solo falta que decidas escucharla.